La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos en la conducción Yuriria Contreras. Buenos días, Yuriria. Rita Abreu y un servidor, ¿qué tal? Juan Stack. Muy buenos días. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de este programa, en la que hemos invitado a la doctora Aurora Montúfar. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a platicar con ella sobre la botánica en arqueología, es el tema de hoy. Y antes que nada, y antes de entrar a este tema de la arqueología, la arqueobotánica, más específicamente dicho, vamos a preguntarle a la doctora Montúfar, ¿cómo combinó estas dos carreras de la botánica y la arqueología? Bueno, cuando estábamos en la escuela, había compañeros que trabajaban en el departamento de prehistoria. Y un maestro, por ejemplo, en el caso mío, me dijo que si gustaba, podía yo visitar ahí al profesor Antonio Flores, que se dedicaba a suelos, y a identificar unos microorganismos que eran indicadores de paleoambiente, que son los ostrácodos. Entonces fui y ya me quedé a colaborar con él de manera voluntaria con los ostrácodos. Pero usted era bióloga entonces, sí, de origen. somos biólogos en ciencias biológicas del Politécnico Nacional, y llegamos ahí y bueno, nos percatamos de que estaban trabajando también con botánica y con zoología y en restauración, porque recientemente, bueno, no recientemente, ya tenían como 10 años cuando yo llegué, habían fundado el departamento de prehistoria con fines de investigación interdisciplinaria, en la cual se aplicaban a las investigaciones prehistóricas los estudios de la naturaleza, o sea, los recursos naturales que estaban relacionados con el desarrollo del hombre desde sus orígenes. Entonces había biólogos que estudiaban las condiciones climáticas y su cambio en el tiempo, y lo hacían a través del polen de las plantas, porque son estructuras microscópicas que se conservan a través del tiempo. Y las plantas son las que nos hablan de los cambios en el ambiente. Y también pues tenían como interés conocer qué plantas eran aprovechadas y de qué manera por los asentamientos humanos antiguos. Incluso en el departamento de prehistoria, por ejemplo, se cuenta con la colección de restos botánicos que recuperó el doctor Magnich en los años 60 en sus excavaciones de las cuevas de Tehuacán. En esos lugares ellos encontraron, por ejemplo, numerosos restos de maíz. Y bueno, a través de su estratigrafía, pues establecieron las fases culturales de acuerdo con muchos elementos arqueológicos, por supuesto, pero también con la morfología de estos olotes. Y ellos encuentran olotes de, por ejemplo, 2 centímetros de longitud, con 4 hileras de granos. Y luego, pequeñitos, una cosa. Y luego encuentran toda una secuencia de tamaños y ven que el número de hileras también va aumentando, que es uno de los objetivos de la práctica de domesticación, es modificar el organismo para tener una mayor producción. Entonces su tendencia era crear frutos más grandes con más semillas, y se notó a través de los estratos que ellos excavaron y que cubren un lapso de casi 10,000 años. Por eso se asume que el origen de la agricultura del maíz podría estar en el área de Tehuacán. Y bueno, junto con el maíz se encontraron otros elementos como frijol, calabaza y muchas plantas del medio natural que eran objeto de recolección por sus frutos.
Y entonces, bueno, ya establecieron la historia, ¿no? Uh-huh. Y ese fue el origen del Departamento de Prehistoria ante el descubrimiento de muchos restos de osamentas de mamut que hablaban del hombre temprano en México. Digamos entonces que arqueobotánica es esta conjunción de dos disciplinas, sí, ¿no? Sí, es el estudio de los restos botánicos asociados con los contextos arqueológicos. En sí que ustedes buscan, como nos decía, polen, maíz, copal, maderas. Sí. Háblenos un poco de esta posible variedad de El trabajo arqueobotánico consiste en el análisis de sedimentos, por ejemplo, de sedimentos de secuencias estratigráficas de ocupación humana o sedimentos de contextos de ofrenda o materiales recuperados in situ, que sí se ven. En los sedimentos el material botánico no se ve, hay que procesarlo a través de la flotación, lograr que floten los microorganismos o las estructuras botánicas que nos van a hablar de las plantas y a través de su identificación taxonómica determinar qué plantas son. Por ejemplo, en el Templo Mayor hemos tenido la oportunidad de analizar muchos sedimentos de ofrenda y también de colectar directamente, bueno, los que recuperan los materiales arqueológicos son los arqueólogos, pero ellos los recuperan y nos lo mandan cuando ven que son de naturaleza orgánica, o vegetal o animal. Entonces, ahí entre los sedimentos, por ejemplo, hemos recuperado muchas plantas que nos hablan de que era un lago, porque encontramos registros de tules, de diferentes tules, por ejemplo, que son plantas que crecen en lugares anegados. Y bueno, entonces nos están hablando del ambiente, pero también encontramos semillas de plantas útiles como los quelites o como los epazotes o como las chías, etcétera. Originalmente estos elementos, cuando los hemos encontrado en sedimentos, muchas veces no podemos, en sedimentos de secuencia estratigráfica, son rellenos al fin y al cabo, producto humano, pero cuando los hemos encontrado en sedimentos no podemos definir si su presencia es intencional o fue natural, porque las plantas se distribuyen por sí mismas. Claro. Entonces, como las encontrábamos de manera esporádica, no en grandes cantidades, pues podríamos decir sí, encontramos chía y encontramos amaranto, y ahora son plantas que se aprovechan para el alimento, pero no sabemos si las depositó el hombre. Más adelante, en los contextos más bien dentro de las ollas Tlaloc que hay en las ofrendas, se analizaron los sedimentos y se encontraron grandes cantidades, ahora sí, de esas 3 semillas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ya podemos definir con seguridad que se trata de plantas que fueron colocadas de manera intencional y con fines rituales. El hecho de que se encuentren al interior de las ollas con la efigie de Tlaloc, desde luego ya nos está dando una connotación de fertilidad y de lluvia. Uh-huh. Y el que las encontremos en grandes cantidades habla de riquezas, pero también nos habla de la concepción ideológica de los mexicas, de que dicen, bueno, nosotros vamos a ofrendar lo que queremos, lo que deseamos que nos mande la entidad divina, que es lo mismo que sucede ahora. Dan para recibir. Uh-huh. Entonces, y ofrecen justamente el mismo producto que quieren que haya abundancia. Y a eso le llaman magia imitativa. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora en la etnografía contemporánea, en Temalacatzingo, vemos eso. Vemos que entregan un montón de recursos alimenticios y de plantas a través de flores y qué sé yo a la entidad divina, en este caso a la Santa Cruz, con el fin de que les mande las lluvias, en un ritual de petición de lluvias, desde luego, que se hacen en tiempo y forma, porque se hacen ahora a finales de abril y en principios de mayo, porque esperan que la
que ya empiece la lluvia porque es el tiempo de empezar a sembrar. Entonces por eso es en tiempo y forma, no es cuando se les antoje. Y normalmente hacen sus rituales en los cerros. Y entonces volvemos a las ollas. Los cerros, de acuerdo a la cosmovisión mesoamericana, son considerados como la casa de Dios y también son reservorios del agua o reservorios de los mantenimientos. Entonces, esa concepción divina de los cerros como fuente de recursos se refleja ahora en estos, se sigue manifestando en los cerros en la actualidad. Pero volvamos a las ollas Tlaloc. Las ollas Tlaloc, yo ahí he encontrado, pues ya les digo, mucho amaranto y chías. Tenemos chías dos, una que se llama chía gorda, que esa es de climas cálidos, especialmente de Colima, Jalisco, y tuvo que ser un producto de tributación. Ese no hay en la cuenca. Y bueno, eso también habla de su carácter de imperio y producto de la guerra de los mexicas y de conquista de muchos lugares para atraer más recursos. Pero lo interesante aquí es que, de acuerdo con los antecedentes históricos, el amaranto era utilizado para hacer figuras de los dioses Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, también figuras de cerros que tenían que eran antropomorfizados porque eran vestidos a imitación de los dioses, y estas figuras las hacían de masa de amaranto, y la masa de amaranto la hacían tostando la semilla de amaranto y moliéndola en el metate, y ya, bueno, configuraban sus dioses, los honraban, los mataban y se los comían como alimento divino. Esto mismo estamos viendo en la actualidad en el ritual de Temalacatzingo. Ellos preparan figuras antropomorfas, mujeres y hombres, en masa de amaranto. También preparan animales alusivos al agua y una gran serpiente de cascabel. Y les ponen sus ojos de frijol y su boca de maíz. Pero esto en la actualidad. Dientes. Esto en la actualidad. Y entonces son parte del material de ofrenda y su configuración la hacen ante el humo de copal. Es lo único que hacen con humo de copal, porque de alguna manera están sacralizando el medio donde están trabajando, porque están haciendo cosas para ellos pues sagradas. ¿Y también se lo comen, doctora? Sí, ya después lo entregan de ofrenda sí. a la Santa Cruz, y después de que hacen todo un rito, el rito es extraordinario, pero no lo vamos a describir aquí, vamos a describir solo lo de las figuras de amaranto. Cuando ya casi va a terminar su ritual, hacen una danza que le llaman del teponaztle, y consiste en correr en derredor del altar de la Santa Cruz, que es una estructura rectangular. Y los danzantes van ataviados con un ramo de una corona de árbol de ahuehuete, de ramas de ahuehuete, un ramo de ahuehuete que traen en una de las palmas de su mano, y en la otra de sus palmas de sus manos traen una de las figuras de amaranto. Y estos personajes son perseguidos por uno que trae un punzón, y durante la danza va a ir matando a cada una de estas figuras, se los entierra y lo mata, y ya cuando acaba, pues acaba con la serpiente. Bueno, es la última que mata, y después de que terminan ya de matarlos, entonces ya les quitan sus ojitos y su boca, porque son las semillas sagradas, y esas las van a mezclar con las semillas que van a sembrar para asegurar el desarrollo benéfico de la milpa. Y luego, ya que les han quitado sus ojitos, ya se los consumen. Entonces estamos viendo una representación muy similar a la que hacían los mexicas en sus fiestas mensuales de cada 20 días. Y son una prueba fehaciente de la continuidad cultural de raigambre mesoamericana.
y en cierta manera de la ideología, de su pensamiento religioso, donde el hombre y las entidades divinas interactuaban de manera recíproca para mantener el equilibrio y la dinámica del universo. Doctora Montúfar, me piden que le pregunte, ¿cómo es el trabajo de la arqueobotánica? O sea, ¿inicia con la exploración arqueológica o inicia ya en el laboratorio? Digamos, cuando el arqueólogo recopila, recupera algo, ¿cómo sabe qué mandarle a usted al laboratorio? O sea, yo voy a un nivel estratigráfico y digo, voy a cortar un pedazo de piedra, de tierra, los sedimentos que usted me dice están petrificados, ¿cómo son? O sea, Mire, ¿cómo identifica un polen? Los estudios botánicos, como le digo, son de polen, por ejemplo. La palinología se aplica a la arqueología y los estudios se llaman palinológicos. Y normalmente son cortes sedimentológicos a través de los cuales se van a tomar muestras de sedimento. Uh-huh. Las muestras de sedimento para polen se toman en condiciones muy estrictas para evitar que se contamine con el polen de ahora. Entonces luego normalmente traen un encendedor y es ante la lumbre para que lo que está en el ambiente se queme y empiezan a muestrear un corte sedimentológico, por ejemplo, desde la base hacia arriba, y normalmente toman muestras pequeñas, como de 50 gramos de sedimentos a una distancia determinada, cada 10 centímetros o cada 20 o cada capa, como considere el investigador. Y luego ya esos sedimentos son procesados para destruir todo el mineral, de tal manera que solo quedan elementos orgánicos, y entre ellos queda el polen. El polen puede resistir el tiempo muy bien. Y los granos de polen pues son microscópicos, entonces se comportan de una manera su morfología es muy característica de los géneros. Un género, por ejemplo, bueno, las especies, a las plantas las clasificamos en especies. Dice, por ejemplo, el amaranto, la alegría que comemos es Amaranthus hypochondriacus. Amaranthus es el género e Hypochondriacus la especie. Bueno, así lo llamaríamos, pero la especie siempre va a ser de dos nombres, va a ser Amaranthus hypochondriacus, y el género va a ser Amaranthus, y entonces va a haber muchas especies de Amaranthus, o sea, muchos quelites distintos. Nosotros en la arqueología normalmente no llegamos a especie, es muy difícil porque no se conservan las semillas, y a veces en las muestras contemporáneas es difícil distinguir las especies, pues en las arqueológicas es más. Entonces íbamos con el polen se comporta a nivel de género muy parecido, entonces normalmente identificamos a nivel de género los granos. En esas mismas secuencias sedimentológicas podemos hacer un estudio de las semillas que han quedado depositadas de manera natural o cultural. Entonces se colectan los sedimentos también por capas o a determinadas distancias, y estos sedimentos se procesan por flotación en agua simple o se les pone una sustancia dispersante para que la porción pesada quede en el fondo y la ligera arriba. Entonces ya obtenemos la porción ligera, la secamos y la pasamos por las mallas para separarlos por tamaños. Y luego las revisamos al microscopio. En el caso de las semillas, en la lupa. Y en el caso de los granos de polen es el microscopio óptico, que es más fino. Y en el caso de la lupa, pues vemos las semillas, vemos restos de semillas, restos de fibras, restos de carbón, de madera, restos de resina, o también restos de hojas y algunos de flores, pero son difíciles. Sin embargo, bueno, se separan por sus tipos y luego se identifican por comparación con materiales de herbario, con materiales de la colección con las ilustraciones de los textos especializados. Entonces ya vemos qué semillas están presentes y ya hacemos una historia tanto del aprovechamiento, de la importancia etnobotánica, o sea, del uso de las plantas por el hombre, y también de
del ambiente natural, porque las plantas en conjunto nos están hablando de un ambiente. Pero ¿cómo sabe usted qué tan antigua es una planta, un polen, una semilla? Lo que encuentran ahí por el estrato en el que estaba. Normalmente esos datos de fechamiento los obtiene el arqueólogo y nos manda el dato. Ellos mandan fechar por carbono 14 o ellos indirectamente definen la temporalidad de sus contextos. Y nosotros solo contamos con eso. En cuanto a la toma de las muestras, muchas veces el arqueólogo está en relación directa con el investigador de la disciplina que le interese y lo llama. Por ejemplo, en el Templo Mayor, cuando encuentran algo que tiene cara de vegetal, pues me dicen, oye, ¿qué consideras que podría ser esto? In situ nos lo enseñan, ya después ellos lo recuperan. Y si, por ejemplo, no le damos en ese momento, pues ya nos pasan una muestra y la llevamos al laboratorio y la analizamos. Pero en general, los arqueólogos interesados en sus estudios de ambiente mandan sus muestras de sedimento al laboratorio para que se les hagan los análisis pertinentes, ya sea de semillas o de restos vegetales en general, no solo de semillas, o de polen. El problema con el polen es que el polen no se conserva en cualquier lugar, tiene que haber condiciones de reducción y esos generalmente son en lugares anegados. Entonces muchas veces el estudio palinológico no se hace en el sitio arqueológico, se va a hacer en un lugar aledaño donde haya un lago o donde haya condiciones de anegación. ¿Qué es un estudio palinológico? Es el que donde definen los granos de polen, definen la identidad taxonómica de los granos de polen y entonces ya conociendo su identidad taxonómica pues ya se arma toda una historia de la vegetación y de los climas. Doctora, y por ejemplo, no es lo mismo entonces encontrar el maíz que usted nos contaba al principio, que es como contar la historia evolutiva, ¿no? Desde encontrarlo de manera silvestre hasta el cultivado por el hombre. En el caso del polen, ¿qué datos arroja, por ejemplo, estos estudios de polen? Pues nos da la misma información, su relación con el hombre, la temporalidad y nos habla del ambiente. Bueno, del ambiente y en el caso de ser plantas de cultivo, pues nos habla de su domesticación. En el caso del maíz que yo le decía, ahí la recolección fue in situ porque los elementos se veían. Entonces recolectan, ¿no? Los arqueólogos. Y bueno, y a través de eso, de manifestar esa diversidad morfológica y de tamaños del maíz, pues dicen, hubo toda una práctica de domesticación que resultó en estos materiales que son altamente productivos en granos por unidad de fruto. Y también encontramos que, por ejemplo, nunca se logró conocer el maíz silvestre y ahora no tenemos maíz silvestre, tenemos un maíz que se le asocia y que se considera que es su pariente más cercano, que es el teocintle. Ese nace de manera natural y lo tenemos incluso en la cuenca de México. En el Cerro de la Estrella se ven poblaciones muy ad hoc como para imaginar que hay cuevas y hay plantío de maíz. Nos está revelando un ambiente, pero es maíz, es teocintle y es un maíz que no se consume por los humanos y sí tiene gran uso de forraje y se dispersa ampliamente por el ganado, por eso encontramos muchas poblaciones actualmente. Es el único maíz silvestre que existe. Es el maíz que podría ser pariente cercano de nuestro maíz domesticado. El maíz domesticado al final se volvió dependiente del hombre y fue un producto del hombre, de tal forma que se volvieron interdependientes. El hombre dependía de su producción de maíz y el maíz para dispersarse depende del hombre. Y bueno, esos son elementos que se pueden ver y trabajamos nosotros con muchos elementos que no se ven. Y en el caso del Templo Mayor ahí ha sido extraordinario porque las condiciones de anegación permiten la conservación de estructuras vegetales y
y se tuvo el hallazgo extraordinario de la ofrenda 102, que esa era una ofrenda, una cista sellada totalmente. Ajá. Entonces, como estaba sellada, pudo conservarse sus dones, y sus dones estaban representados por artefactos de papel amate, por ejemplo, muy bien conservados, por textiles, había 2 mantas, también de algodón, y una que tiene evidencias de haber estado adornada con plumas, porque tenía los restos de plumas, esas sí no se conservaron, pero encontramos ramos de ahuehuete, por ejemplo, que uno los ve y son similares a los que les cuento de Temalacatzingo, del mismo tamaño. Y encontraron más bien figuras antropomorfas, hechas con ramas de ahuehuete una y con ramas de mezquite la otra, envueltas en papel amate a manera de un bulto que simulaba un personaje que traía su máscara Tlaloc y su olla Tlaloc, además de su bastón. ¿Qué es una olla Tlaloc, perdón? Una vasija con la efigie de Tlaloc, pero aquí les llaman, aquí las ollitas que traía de adorno son unas ollitas hechas de madera, pequeñas de unos 7 centímetros, y Tlaloc siempre traía su ollita. Entonces estos personajes hechos de ramas de árbol y papel amate se encontraron en esa ofrenda y estaban ataviados a manera de Tlaloc, y encontraron una extraordinaria máscara también de Tlaloc, porque trae los atributos de Tlaloc, los atributos faciales. Y esa máscara llevaba también un tocado de papel, profusamente adornado y salpicado con hule, que también dicen que es de Tlaloc los arqueólogos. Y son artefactos únicos en el Templo Mayor, pero además se encontraron muchas flores de pericón. Y como nosotros sabemos, el pericón, que es de la especie Tagetes lucida, es una planta ceremonial en la época contemporánea, igual que lo fue hace 500 años. Esta flor se utiliza mucho para las fiestas de San Miguel y de San Francisco. Esto es en septiembre, octubre, y también en unas fiestas que hacen en Guerrero que se llama Gilocruz, que es de agradecimiento por los elotes, y en el caso de San Miguel igual. Pero esta planta es interesante porque florece solo en la época de lluvia y la vemos de fines de julio hasta octubre, a fines de octubre, la vemos florecer. Entonces, en las ofrendas nos está hablando de una temporalidad, o sea, del tiempo en que fue ofrendado, ¿no? Y entonces, es lo mismo que pasa con el copal. Bueno, en esa ofrenda que les decía encontramos copal, fragmentos de copal y también figuras antropomorfas de copal, pero entre los fragmentos había hojas muy pequeñas que originalmente, pues decíamos, hay muchas plantas que pueden tener hojas que se parecen a esto. Yo, por ejemplo, pensaba que se podría hacer de orégano, pero me encontré una impronta en el copal, o sea, ahí pegadita, y dije, bueno, ¿y por qué no lo asocio con el copal? Entonces me puse a buscar los copales en el herbario y pues sí, sorpresivamente esa hojita era de copal. Entonces fue muy importante porque nosotros el copal lo asociábamos con una bursera, desde luego, bursera es el género, y lo asociábamos con una bursera, pero en México tenemos muchas burseras. Entonces, pues decíamos, pues sí es de bursera, pero no sabemos de cuál. Pues el copal es una resina. Es una resina aromática. Pero es solamente, yo pensé que era de un solo árbol de pino. No, hay varios. El pino también da su resina aromática. Entonces decíamos, pues nosotros tenemos muchas burseras, en caso de que fuera bursera, pues tenemos muchas. Así es que siempre decíamos, copal es bursera y punto. Pero al encontrar esta hojita, vimos que era bursera bipinata. Y al encontrar bursera bipinata, seguimos el hilo. ¿Quién es bursera bipinata? Y fuimos a los lugares donde lo reportan y están los copaleros en los lugares reportados. Y ya hablamos con los copaleros y dicen,
Aquí le llamamos copal chino, porque es un árbol que como tiene sus hojitas chiquitas, imita la característica de tener el pelo chino, o sea, crespo. Y por eso así. Y también le llamamos copal coahuil. Y es el copal del que sacamos la resina, del que cosechamos la resina principalmente. Tenemos otro que se llama Bursera copalífera y que ellos le llaman chichiacle, pero ese solidifica muy lentamente y su producción es menor. Entonces, hasta ese momento supimos que podemos tener una gran variedad de burseras, pero no todas producen copal comercialmente, en cantidades comerciales. Entonces, pues no los intervienen. El que intervienen es el que les produce más. Entonces, la recolección del copal se hace también en la época de lluvias, del 15 de julio al 15 de octubre, normalmente, en la actualidad. Pero nos decía el señor que ellos, como eran campesinos, la milpa la podían dejar solo del 15 de agosto al 15 de octubre. Solo podían ir a colectar copal 2 meses. Uh-huh. Porque de otra manera pues no lo permitía la milpa. Uh-huh. Y quizás eso sucedió antes. Ahora ya no, porque dice, ya son copaleros mucha gente. Antes éramos solo los campesinos, ahora son albañiles, son cualquier persona, pues no hay trabajo. Entonces se meten a la copaleada. Y bueno, con el consiguiente deterioro del medio natural y de los árboles, porque pues terminan muriéndose si no son tratados de manera adecuada. El campesino que nos dio la información decía, nosotros le intervenimos cada tercer día un solo árbol, porque si lo intervenimos diario, provocamos que que elimine toda su resina y se seque, se truena, ellos dicen, se truena. Entonces, bueno, tienen toda una disciplina para tratarlos y para mantenerlos, cosa que los nuevos ya no hacen. Claro. Entonces se ha ido degradando en este aspecto. Pero lo interesante del caso es que, bueno, una vez sabiendo ya del copal y de los copaleros, los datos históricos también nos hablan de eso. Y Motolinia dice, su copal lo sacaban de un árbol que tiene sus hojas muy pequeñas y en pencas de maguey. Y eso hacen ellos, siguen sacándolo en pencas de maguey. Bueno, entonces pues ya se afirma que es Bursera bipinata. Pero lo más interesante es que entonces, teniendo este conocimiento, vemos los registros los artefactos de copal que existen en la bodega, en el acervo del Templo Mayor, y encontramos restos de esas hojas en gran parte de los materiales. Y entonces nos revela que siempre ha sido Bursera bipinata el copal predilecto para extraerlo, bueno, para explotarlo. Y que a pesar de que han pasado casi 500 años, más de 500 años, a pesar de que tienen más de 500 años, la técnica de extracción sigue siendo casi la misma, a excepción de la cuchilla que ahora la hacen de fierro, pero lo demás es exactamente lo mismo. Cuelgan su penca usando unas fibras de corteza interna de árboles similares a la mate, cuelgan la penca y hacen las rayas en las ramas de estos árboles a manera de abanico, una raya cada tercer día. Las rayas son como de 10 centímetros por muy largas, y después ya tienen así la huella de haber hecho las rayas en forma de abanico, que van a dar a una hoja de encino, y esa hoja de encino canaliza la resina a la penca. Entonces ya salen las barras de copal, y en el Templo Mayor hay muchos registros de barras de copal entregadas como ofrendas, ¿sí? Que muestran no niegan su origen, pues. Y bueno, y de acuerdo con los documentos históricos, los lugares de donde se tributaba el copal eran de Guerrero, de Tasco y ya se me escapa otro nombre, pero bueno. Entonces, el área donde nosotros hemos visto la extracción de copal es básicamente en el Alto Balsas, que incluye parte de Morelos,
Puebla y Guerrero. Entonces, probablemente Taxco no era productor de copal, pero los copaleros llevaban ahí su copal, porque están en la misma región. Temalacatzingo, del que hablaba usted, esta región de Guerrero, ¿está por esa zona? No, Temalacatzingo está, es que no sé mucho geografía. Bueno, pero no está por esa zona. No está en esa zona. No está en esa zona, está yo creo que más al norte. Bueno, una pero ofrenda sí muy hay rica, Bursera bipinata en esa región. En Temalacatzingo. Sí, Temalacatzingo pertenece a Olinalá. Y en Olinalá yo he platicado con la gente y dicen, a mí me enviaba mi mamá que fuera a colectar copal para las fiestas de Todos Santos. Y entonces iba y es un arbolito así asado y es el que es de Bursera bipinata. Bien, amigos, les recordamos que estamos en Radio INA, en las charlas de los jueves, que estamos platicando con la doctora Aurora Montúfar sobre la botánica en la arqueología, sobre la arqueobotánica. Me piden, doctora Montúfar, que le pregunte qué pasa con estos materiales que recolectan, que estudian, que observan, cómo se conservan después, bajo qué condiciones, o sea, mire, son orgánicos. Normalmente cuando se trata de artefactos de naturaleza vegetal, se le queda al arqueólogo. O en el caso del Templo Mayor, pues ellos lo tienen y forma parte de su acervo y ocasionalmente de sus exposiciones. Y en el caso de bueno, en general, si son artefactos, se van con el investigador arqueólogo. Cuando son estructuras que hemos recuperado de los sedimentos o que son, bueno, y pudo haber el arqueólogo recolectado in situ, por ejemplo, semillas de calabaza y nos la manda a estudiar, nos la quedamos. Y todas las semillas que recuperamos por sedimento o porque nos las llevan a identificar, forma parte de un acervo. Le llamamos Excerpta Arqueobotánica del INA, pero es de la Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico. Excerpta Arqueobotánica. Y entonces, ¿qué es lo mismo que colección? Entonces la tenemos nosotros ahí, bajo nuestro resguardo y bajo mi dirección ahorita. Entonces tenemos todos los restos vegetales que han sido recuperados en diferentes contextos arqueológicos de México. Y entonces ahí tenemos toda la colección, por ejemplo, de los maíces de Magnis. Tenemos una gran variedad de restos de maguey, que como hace rato platicábamos. Antes de entrar al aire, sí. Antes de entrar al aire, pues es una planta de utilidad, muy amplia en la alimentación, el vestido, la medicina, combustible, la construcción, etcétera. Bueno, a propósito de esta colección arqueobotánica del legado del doctor Magnish, si entendí bien, entonces no se exhibe al público. Es un trabajo, es más bien como de tenerla en observación y en laboratorio. Bueno, hemos trabajado para que esta colección sirva al público, o sea, sea de consulta. Claro. Ha sido de consulta para investigaciones, también a petición de investigadores del extranjero. El doctor Bruce Benz, por ejemplo, estudió los maíces desde un punto de vista molecular y de no sé decir, bueno, desde el punto de vista de definir sus componentes, sus componentes de calcio, de nitrógeno, de nitrógeno y de carbono, por ejemplo, para establecer ciertas variaciones y definir las condiciones ambientales que dieron origen que contribuyeron al proceso de domesticación. Es un trabajo ecológico muy ambicioso para definir qué condiciones ambientales prevalecían en esos momentos en que se estaba dando la domesticación, por ejemplo. Y otros investigadores han venido a ver semillas de girasol, por ejemplo, o semillas de calabaza, pero no la teníamos, antes la teníamos como si fuera una bodega. De unos 10 años para acá la hemos venido curando para que sea de utilidad al público. El caso del maíz, doctora,
es común a otras especies, a otras plantas, esto que decíamos de no encontrarse de manera silvestre actualmente, de esta evolución. No hay ningún ejemplo de planta que haya perdido su ancestro. En todos los casos se conocen muchos elementos silvestres de las especies cultivadas, a excepción del maíz. En los códices y documentos coloniales, ¿cuáles son los más útiles para estos trabajos? Bueno, normalmente en el caso del Templo Mayor recurrimos al Códice Borbónico, que hace alusión a las fiestas, por ejemplo, de las veintenas y de los dones que se brindaban a las entidades divinas, y de esa manera pues entendemos un poco qué está sucediendo con las plantas rituales en el Templo Mayor y en otros sitios de ritualidad que ocasionalmente nos lleguen. Usted nos describía con mucho detalle la ofrenda 102, rica en estas muestras de estas plantas y de este uso ritual. ¿Es común en otras ofrendas? ¿Es la más grande? ¿Qué importancia tiene esta en particular? Era pequeña. Era pequeña y su peculiaridad es la alta conservación de los materiales vegetales. No hay casi ofrendas que hayan tenido esta condición de aislamiento. Entonces, en ella encontramos, como les digo, muchos restos de flores de pericón y también de sus semillas, desde luego. Pero también cabe señalar que junto a esta ofrenda, antes hubo una ofrenda a la que le llamaron ofrenda 100. Y esa fue la primera ofrenda donde registramos semillas de pericón, pero semillas. Bueno, semillas también es decir mucho. Un involucro, o sea, una parte de la flor que se había quedado adherida a un cascabel de cobre y tenía unas cuantas semillas, porque es que cada florecita tiene como 7 semillas, entonces era como si fuera una florecita. Es que el pericón es una planta de la familia Asteraceae que antes se llamaba composite, porque tienen 2 tipos de flores y está formado por un conjunto de flores. Entonces un involucro es una flor, y en este caso en la ofrenda 100 hubo un involucro y encontramos sus semillitas y supimos que era de pericón y fue el primer registro. Y las ofrendas normalmente las encuentran los arqueólogos en el Templo Mayor con una correspondiente, o sea, si encuentro esta, por acá va a haber otra que se va a aparecer. Entonces, esta no tenía esta estaba muy deteriorada, incluso las figuras antropomorfas de Copal pues casi ni se notaban, pero ya con el tiempo encontraron la 102 y era su equivalente en espacio. Y curiosamente en esta ofrenda 100 ha sido también la única en que se han encontrado, en la 100, o sea, en la que donde le digo que estaba el pericón, se encontraron restos de colibríes. Y esos los identificó la arqueozoóloga, y creo no ha encontrado restos de colibríes en ninguna otra. Le cuento esto porque estas ofrendas están separadas por una grieta que divide el edificio de Huitzilopochtli con el edificio de Tlaloc. Entonces, están distantes unos 7 metros o quizás hasta menos, pero una está del lado de Huitzilopochtli, que es la que tiene los colibríes, y la otra del lado de Tlaloc, la 102. Y bueno, entonces la 102 es peculiar por esa conservación tan extraordinaria de elementos botánicos, porque le digo que tenemos ahuehuete, tenemos mezquite, tenemos papel, pericón, las chías gorda y la chía chiquita. La chía gorda fue la primera vez que la encontramos también en la 102. Y las figuras antropomorfas de Copal están muy bien conservadas. Y una de ellas está todavía, bueno, las 3 tienen huellas de papel amate, de que eran su vestimenta. Pero una de ellas conserva muy bien su tocado hecho de papel cortado en sus bordes,
O sea, si tiene 3 bandas, si son 4 bandas las que forman el tocado, en las 4 bandas se ve lo cortado que está en sus extremos, en sus orillas. Y tiene papel entorsal como parte que corona la cabeza, etcétera. Entonces está muy bien conservado el material orgánico, vegetal. También tiene desde luego gran cantidad de elementos zoológicos, porque tiene, por ejemplo, un cráneo de puma, identificó la bióloga Valentín, y ese cráneo se asume que está cortado de tal manera que refleja que fue trabajado en taxidermia para ofrecer la piel, porque encuentran huellas de piel, y entonces estaba extendido sobre la ofrenda. Y bueno, y ella encuentra el cráneo y las extremidades, o sea, los pies, las patas y la cola, o sea, huesos de la cola, huesos de las patas, que le habla de un trabajo taxidérmico. Y encuentra serpientes de cascabel, encuentra 5, por ejemplo, en un mismo nivel y asociados con una manta que iba encima del puma. Y los arqueólogos o ella considera que eran parte de los atributos de vestimenta del puma, y bueno, y pues ahí ya se puede interpretar de 1000 maneras, porque en última instancia también al puma lo asocian con los cerros. Y bueno. Nos hacen una pregunta curiosa. Yuridia pregunta, una pregunta curiosa y medio absurda. ¿Las semillas que ustedes encuentran podrían germinar? No. Normalmente han perdido su viabilidad. Ajá. Las semillas en general pierden su viabilidad, las nuestras pierden en unos cuantos años. A propósito de eso, me recuerdo los guajes. Los guajes, pues ya ve que son frutos, ¿cómo se dice? Bueno, redondos, ¿no? Que funcionan como vasijas. Entonces los guajes, ¿qué tenemos? Tenemos nosotros 2 tipos de guaje. Uno que es calabazo, que es de calabaza, pues que es una hierba el que lo produce, y que es el guaje que conocemos así. Con 2 curvas, digamos. Con 2 curvas. Y que pueden ser nada más así como si fuera una calabaza también. Y que sirven de recipiente, como botella. Curiosamente, la especie es la Genaria ciceraria, y la Genaria hace referencia a botella en griego o en latín, y ciceraria a vasija, o sea, su nombre técnico obedece a su funcionalidad, que es vasija. Perdón, ¿el acocote que sirve para sacar el aguamiel también es guaje? Ese es un guaje, y es de la Genaria. Es muy grande. Sí, es muy grande, y hay unas vasijas enormes de guaje como de 10 litros. El hecho es que en las ofrendas del Templo Mayor hemos encontrado guajes. Y lo más interesante es que son guajes con unas protuberancias, que si nosotros vemos el Códice Borbónico, hay una lámina, que me parece que es la 20, donde están los dioses Oxomoco y Zipactón de la creación, y son los dioses con sus guajes divinos, traen sus guajes en la espalda, y tienen protuberancias. Actualmente en Nayarit usan guajes para llevar su tabaco, y en una ocasión a mí me tocó en una feria rural de Chapingo ver estos guajes y platicar con el señor de Nayarit, y me dice que pues los usan para llevar su tabaco, pero que los huicholes les llaman sus guajes divinos, porque son solamente los que tienen protuberancias los que llevan a sus peregrinaciones por el peyote, y que llevan el tabaco para ofrecer a su entidad que van a festejar. Entonces, de manera comparativa, encontramos lo mismo en las ofrendas del Templo Mayor. Normalmente no hemos encontrado otro, solo guajes con protuberancias. Y por ejemplo, en el caso de la ofrenda 102, el guaje estaba pintado de negro,
y tenía su tapita, igual que los que vemos ahora, porque yo eso que le hago referencia de Nayarit era un guaje, les llaman guajes chichones, era un guaje chichón con su tapaderita y su lazo para cargarlo. Y en estos también traen su tapaderita los guajes y son chichoncitos. El hecho es que el del templo mayor, el de la ofrenda 102 tenía en su interior copal y todas las semillas que le digo que generalmente encuentro dentro de las ofrendas, dentro de las ollas Tlaloc, que son amaranto, epazote, chía y chía gorda, en este caso de la 102. Además de semillas de pericón. Usted nos hablaba de que en el Templo Mayor se realizaban estas festividades, estas ofrendas cada 20 días, a diferencia de otras poblaciones. Bueno, de acuerdo con los datos históricos, los mexicas celebraban una fiesta cada 20 días y celebraban a sus diferentes dioses. Tenían como 6 fiestas que se dedicaban a Tlaloc. ¿Qué es el caso, por ejemplo, de la ofrenda 102? Sí. Todos los datos bueno, indican. Podrían, sí, estaría dedicadas a Tlaloc. Ya me anticipé mucho yo a una conclusión. Sí, no, sí está bien, pero yo estaba analizando las fiestas dedicadas a Tlaloc y son en los meses de la época seca, porque en México no tenemos las estaciones, las 4 estaciones que nos enseñan en la primaria, de primavera, verano, otoño e invierno. Eso es una falacia. Tenemos 2 etapas bien definidas, una seca y una húmeda. Entonces yo estaba viendo que las veintenas que cubren la etapa seca son fiestas que en su mayoría se dedican a Tlaloc, que es importante que se recuerde que el agua tiene que llegar en su tiempo y su forma. Y luego las etapas de lluvia. Ya esas pues son de varios, pero entre ellos está Huitzilopochtli. Bueno, Huitzilopochtli y Tlaloc son los que tienen más fiestas. Pero en la actualidad nos llama la atención que nosotros tenemos fiestas que de alguna manera son reflejo de esas que se celebraban en la época prehispánica y que están ligadas con el cultivo del maíz. Entonces, por ejemplo, la doctora Broda habla de la fiesta de la Candelaria, que es cuando se bendicen las semillas en la actualidad y que son en febrero. Entonces en febrero había una fiesta que se llama Cagualo, que era Atlalo, y era cuando se empezaban a oír truenos en el cielo y que iba a venir la lluvia y los tlaloques se ponían muy contentos. Muy activos, ¿no? Y luego hay una fiesta importante que es la de petición de lluvias, que es ahora a finales de abril y principios de mayo, y que en la época prehispánica se llamaba Tozostontli, y caía más o menos ahí, y era Tlaloc, y era porque, bueno, ya iba a venir la lluvia. Luego otras de las fiestas que llaman la atención son las de la Asunción de María, que es en agosto, y que es una época, dicen, feliz temporada, porque hay frutos silvestres y hay abundancia de alimento, pero ya también está la milpa produciendo, empezando a verse que va a producir, entonces hay mucha algarabía y se hace fiesta. Voy a hacer mi agosto. Ajá. Y bueno, y sigue la de los elotes, que es la de San Miguel, y que podría corresponder con la de Tepelhuitl, que es una fiesta a los cerros, que es cuando le digo que los hacen de amaranto, y se hacía una gran fiesta en el Cerro Tlaloc, de acuerdo con los testimonios de la Nueva España, y era muy abundante la ofrenda esa, y equivale en cierta manera a la de las primicias del maíz, y culmina con la fiesta de Todos Santos, que es la de los muertos, y en la de los muertos es la fiesta de la cosecha, y se agradece la intervención de los muertos para con las entidades divinas, porque ellos eran los emisarios. Ellos funcionaban como emisarios y siguen funcionando porque los muertos son muy importantes para la realización o para el cumplimiento de las entidades divinas de su compromiso para con la gente de ahora, para que haya lluvia y para que haya buena cosecha. Entonces, esta temporada de la cosecha coincide con el inicio de la época seca, que es ya en noviembre,
Empieza la época seca y es hasta mayo, que es la petición de lluvias, o en estas fechas, pues, abril, mayo, es la petición de lluvia y es el final de la etapa seca. Y empieza ya la húmeda. Y ahí están muy bien divididas sí, las están dos, muy bien. Y entonces hay las dos etapas. Hay una sustitución de las entidades divinas prehispánicas por las cristianas, pero no dejan de mantener su connotación propia, ¿no? Sí, no, el calendario, las etapas del año. Sí, es impresionante. Es impresionante. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos nuestra cultura que vive. Ajá. Doctora Montúfar, nos quedan solamente 5 minutos de conversación y me piden que le pregunte ya sobre su especialidad dentro de la arqueobotánica. ¿Cuál es la historia de esta especialidad? ¿Quiénes fueron los pioneros de la arqueobotánica en México, en el mundo? Bueno, mire, realmente la pregunta es amplia, pero sí. en México lo que a mí me ha tocado vivir es que empiezan los estudios arqueobotánicos en el Departamento de Prehistoria a instancias del profesor José Luis Lorenzo. Lo que nos decía hace rato. Ajá, sí. Correcto. Y se desarrolla con unos cuantos investigadores, porque en el centro de trabajo a donde asisto, pues ha habido varios biólogos, entre ellos uno muy reconocido que es Lauro González Quintero, que él estudió mucho el aspecto palinológico, sin dejar de lado pues todo el estudio de las semillas y de otros restos vegetales en la arqueología. Desde luego que yo he obviado un poco el estudio de las maderas, porque las maderas también las identificamos y las astillas tratamos de saber de qué árbol fue para entender para qué lo usaban, y normalmente en el Templo Mayor se encuentran en forma de esculturas o de artefactos que forman atributos de las entidades divinas, como sus bastones de mando, sus chicahuastlis, etcétera. Pero bueno, estaba Lauro González Quintero, también estuvo otro compañero, Fernando Sánchez, estuvo una bióloga, Macrina Fuentes Mata, y Carlos Álvarez del Castillo, que está en la Escuela de Antropología ahora. Lauro González Quintero creo está en Antropología Física, siguen haciendo trabajo de arqueobotánica. Y en el laboratorio donde yo estoy, que es el laboratorio de paleobotánica de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico, están como investigadores botánicos José Luis Alvarado y Susana Shelwansi. Y párele de contar, eso es del lado del INA. Del lado de la UNAM está la doctora Emily McGlone y debe de tener su equipo también como de 3-4 personas. En Salvamento creo que hacen algo de arqueozoología, pero no de arqueobotánica. Malacología también. Sí, malacología. O sea que si nos están escuchando y están por definir vocaciones profesionales, su área, aquí tienen un campo maravilloso. Sí. El problema es que no hay oportunidades de trabajo. Ustedes que estudian las semillas, hay que sembrar más semillas para la arqueobotánica. Sí, por supuesto. Y bueno, y también hay que señalar que la identificación de estos elementos requiere de colecciones de comparación de materiales contemporáneos. ¿La colección de ustedes es la más importante que hay ahorita? Bueno, la colección de arqueobotánica de Lina, pues yo creo que ha de ser la única. Ha de acompañar un poquito a la que debe de tener la doctora McGlone, pero la que es más amplia debe ser la nuestra. Doctora, pues qué trabajo tan interesante y tan intenso, y como que tiene materia para rato. Sí. Gracias por venir. Termina el tiempo, nos despedimos. Bueno, muchas gracias. ¿Algo que quiera decir nada más para concluir, así como ya la frase final? Ya nada más, que es algo extraordinario trabajar con los arqueólogos y conocer de la relación del hombre y sus recursos, en este caso sus recursos naturales, la forma en que los aprovechaban, la forma en que los conservaban, porque seguramente tenían más conciencia de su conservación que nosotros. Y bueno, no hay más que decir que es un campo de acción muy diverso y fascinante, porque hay que estar investigando y buscando la manera de identificar a veces estructuras minúsculas. Microscópicas. O astillas, que a mí también se me hace increíble tener una astilla y decir de dónde viene. Y para saber
qué planta es y qué es lo que nos puede decir. Muy bien. Gracias, doctora. Pues así, aquí desde la conducción, Yuriria Contreras, Rita Abreu, un servidor Juan Stack, a nombre de Radio INA, damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de la doctora Aurora Montúfar. Gracias. Hablamos sobre arqueobotánica. Gracias también a nuestros escuchas, quienes nos atienden a través de la Internet desde cualquier lugar del planeta, donde se encuentren. En la producción estuvo Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la operación técnica, Ulises Gama, con el apoyo de Lauro Gaspar. Rita Abreu, un servidor. Hasta luego, Juan. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. Gracias a todos. Sí. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti las voces, el debate, la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.